Regresamos aquí a Fórmula Financiera. Nos da mucho gusto que tenemos aquí en la línea a Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía. Ildefonso, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Mari Carmen, pues muy contento porque en esta semana ya he platicado con ustedes 2 veces. Sí. No, hombre, gracias. Sí, muchas gracias. Por teléfono, pero es que estás generando mucha información, güerito. Oye, cuéntanos, Ildefonso, aquí sí no hay más que felicitar esta acción de México y de Canadá, de la Secretaría de Economía y de la Secretaría de Agricultura y con sus contrapartes de Canadá, pues de enfrentarse a Estados Unidos en este etiquetado cool. Cuéntanos ahora este nuevo paso, se anuncia, y pues ya son represalias comerciales a partir de que la apruebe la OMC. Cuéntanos los pasos, por favor. Bueno, mira, básicamente a partir de la definición en definitiva que nos dieron en mayo, era nuestro derecho después de dar un tiempo para que los Estados Unidos presentara ahí cualquier otro argumento, de solicitar una reunión extraordinaria del órgano de solución de diferencias de la OMC. ¿Para qué? Pues para pedirle la autorización de hacer la suspensión de beneficios comerciales a Estados Unidos. El comité se va a reunir el 17 de junio y ahí inicia el análisis de la presentación de daños que hicimos Canadá y México. Presentamos conjuntamente una reclamo de daños por más de $3,000 millones. Fueron $3,000 millones canadienses y $654 millones estadounidenses es la estimación. Ya traducido todo a dólares canadienses son como $3,100 millones estadounidenses. La primera pregunta que seguro se harán es por qué en la parte de Canadá es 2.400 millones y la parte mexicana es 653, porque Canadá exporta ganado ya engordado solo para sacrificio y ese ganado pesa 3 veces más que nuestras cabezas de ganado que se exportan para engorda. Y adicionalmente Canadá también exporta puerco, y lo cual no exporta a México, Estados Unidos. Por eso el daño hecho a Canadá es superior al daño que se había hecho en el caso de México. Pero bueno, pues 654 millones dan para bastante, o sea, sin duda. Así es, Ildefonso. ¿Cómo estás? Te saluda Marco Antonio Mares. Muy buenas noches. Hola, Marco. ¿Qué tal? Buenas noches. Qué gusto saludarte. Bien. Ildefonso, a partir de esto, México puede comenzar a tener una acción mucho más contundente en este tipo de diferendos comerciales internacionales. Lo pregunto porque hace un par de días platicábamos con el representante de Azúcar Líquido, una de las empresas más importantes, y hablaba de que introdujeron una demanda por dumping en contra de pues los introductores de jarabe de maíz claro, de Estados Unidos a México, y ellos hablan de que pues estos importadores incurren en prácticas dumping. Hay un proceso, pero yo te preguntaría, en casos como este, ¿México podría tomar también represalias de ese tipo? Mira, déjame compartir contigo que el procedimiento de CUL es un procedimiento que seguimos en los tribunales internacionales por el hecho de que es una medida discriminatoria contra el comercio y ese tipo de elementos se debaten en el seno de la OMC. En los casos de acciones dumping para proteger a nuestras empresas y nuestra industria de prácticas desleales de comercio, es un mecanismo que se establece en el país. Eso lo lleva la Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía. Y el inicio de la investigación es por solicitud de parte. El que tiene la carga de la demostración es el privado, que le presenta a la UPSI, que así se llama, la realidad y los efectos y la demostración del daño que está ocasionando la competencia desleal. De hecho, por compartir contigo, en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña, hemos iniciado 26 casos de dumping, de los cuales, de esos 26, más de la mitad, 15 casos, han sido en el caso del acero. Y la mayor parte de ellos han sido contra China, porque China está abusando de su sobreproducción. Y ahí, finalmente, con cuotas definitivas, hemos logrado una cantidad pues histórica impresionante. Esta administración ya ha impuesto 11 cuotas compensatorias, algunas de ellas inclusive con cuotas provisionales, para no esperarnos a que terminen de dañarnos para empezar a frenar la entrada de esos productos. Pero es un procedimiento distinto. Es muy diferente porque en este caso es un procedimiento que se lleva adelante dentro del país.
Claro. Oye, Alfonso, saludos José Yuste, viendo esta declaración que hizo y incluso hasta amago de que van a retirar inversiones, el caso de Altos Hornos de México y que se van a perder 4.500 empleos, en fin, dicho sea de paso, Altos Hornos de México, solo recordar, la historia crediticia no le favorece mucho, que quedó debiendo $1.700 millones. Bueno, viendo lo que ustedes están haciendo y la reacción de Altos Hornos de México, ¿está desmedida? No, mira, yo creo que toda empresa tiene el derecho, entre sus esquemas de planeación, pues de evaluar qué tan rápidamente han tomado sus decisiones de crecimiento. La verdad es que Altos Hornos ha hecho apuestas muy importantes. Pues hace un poco más de un año se inauguró un nuevo horno de alta tecnología, ha transformado la vida económica de Monclova. Y en sí, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú analizas el comportamiento del mercado han ocurrido dos cosas. China, bajo su reducción en el ritmo de crecimiento, está tratando de poner los excedentes internacionalmente, y Rusia, con la devaluación del rublo, está obviamente invadiendo los mercados. ¿Qué es lo que pasa a veces? Que los instrumentos de acción de protección contra el comercio desleal, a veces, por ejemplo, en el caso de Rusia, como fue por una devaluación, y sí, una devaluación genera costos menores domésticos, porque todo se devalúa, entonces es muy difícil demostrarles el daño. Y en el caso de Rusia nos está compitiendo excesivamente en el caso del planchón, que afecta a Mittal en Lázaro Cárdenas, a ArcelorMittal. Pero ahí afortunadamente hay una conexión en cadena de valor que se conecta con Ternium. Cuando tú analizas, por ejemplo, qué está pasando con el caso de Ternium, por ejemplo, ¿por qué Ternium está en otra posición? Porque está en niveles de valor del acero más importantes, le ha agregado valor al acero y llega a productos terminados para la industria automotriz, por ejemplo. Entonces ellos traen un margen mucho más interesante y de cualquier forma estamos tomando medidas muy importantes ya en este momento para proteger a través de acciones antidumping diferentes áreas de esta industria. En el caso de AMSA también hemos tomado acciones y de hecho han sido reconocidas por quienes han hecho declaraciones este día, pero el tema de fondo es un análisis muy importante. ¿Cómo vamos a defender a la industria? ¿Incrementando aranceles o utilizando los instrumentos permitidos en materia de protección contra competencia desleal y asegurándonos que no haya que no nos saquen la vuelta a través de importaciones temporales como una manera pues un poco engañosa de meter el producto al país? Y la alternativa es, si incrementamos aranceles, impactamos la cadena de valor y le dañamos a otros elementos de competitividad de la cadena e introducimos costos más elevados. Pero además, cuando tú ves el benchmarking de acciones, porque fue uno de los comentarios que se hicieron en el anuncio, pues que hay países que están tomando medidas, pero cuando tú analizas qué medidas ha tomado Estados Unidos o qué medidas está tomando Francia, son acciones antidumping. Cuando ves el universo de países que han tomado acciones arancelarias, pues ves que están Honduras, Ecuador, Afganistán, la India, Malasia, Indonesia, y pues como que no es un barrio muy agradable para estar, ¿no?, en términos de política comercial. Entonces, tienes que utilizar los instrumentos más eficientes, evitando en lo mayor posible el impacto en la cadena de valor. Oye, pues sí, porque eso se va afectando toda la cadena de valor, como en el caso también del ganado, ¿no? No nomás es la exportación de ganado. Yo regreso a lo del etiquetado cool. Entonces, el 17 de junio se haría este panel, y ¿a partir de cuándo ya México puede aplicar estas sanciones? Mira, el comité tiene que irse en ese momento a analizarlo. Estados Unidos tiene el derecho de debatir el monto, si están los montos correctos. Obviamente a ellos les va a parecer siempre que no son los correctos, van a ir por tratar de ir por menos, pero en 3 meses, máximo 4, ya la OMC nos dirá, la Organización Mundial del Comercio, adelante, esto es lo que consideran nuestros expertos que es lo adecuado, y entonces ya se imponen el retiro de beneficios comerciales a una serie de bienes. A la hora de tomar esa decisión, ¿qué cuidamos en México? Pues no utilizarlo para atacar aquellos bienes que pueden impactarnos en la canasta básica, o sea, no darnos un balazo en el pie. Pero hay cosas interesantes, por ejemplo, una de las cosas que se quejan mucho los productores de manzana es la importación de manzanas del estado de Washington, de Estados Unidos, y los congresistas de Washington pues van a tener influencia para eliminar el etiquetado cool. Entonces, pues a lo mejor se nos ocurre meter a las manzanas americanas en la lista de represalias. Claro.
Así es, Ildefonso, y bueno, ya es una buena noticia que México se esté imponiendo y que gane estas en el ámbito internacional, ¿no? Bueno, pues básicamente, como te digo, son tardados estos procesos en la OMC, pero finalmente se logra el cometido e impide que entres en una guerra sin fin, porque precisamente por eso formas parte de acuerdos, para que esto no sea el inicio de una guerra de nunca acabar en materia comercial, ¿no? Pues muchas gracias, Ildefonso Guajardo, secretario de Economía. A ver si estás mañana con nosotros también, Ildefonso. Ahora, claro que sí. Bueno, pues hoy ya empezaron algunos de los visitas preliminares en el Congreso norteamericano y se espera pues que la próxima semana estén votando. Pues en cuanto esté, si nos permites, volvemos a molestarte. Órale, gracias. Muchas gracias. Hasta luego.